Seguimos, chicos, en la unidad 3, nuestras sociedades, diversidad sociocultural, conflicto y convivencia. Y el tema que nos han expuesto es el tema 3, sectores populares en las sociedades. El indicador de logro, ya nos lo dijeron, nada más lo leo, describe el surgimiento de los sectores populares en la sociedad, valorando la capacidad organizativa de los pueblos. El video que las compañeras nos pasaron fue un video muy bonito y muy interesante, pero en mi caso yo he preferido utilizar este video. Nada más lo vamos a ver un par de segundos. Punto. Así, brevemente, ¿quién me quiere decir cuál es la relación entre ver un partido de fútbol de unos niños de escasos recursos, pocamente, con algo que le podríamos llamar uniforme, en la calle, utilizando dos pedazos de madera con un par de pitas trenzadas como meta? ¿Qué relación podría tener eso con el tema de las clases populares? ¿Qué dicen ustedes? Economía. ¿Por qué la economía, Fabricio? Porque no es lo mismo ver jugar a un niño en la calle que ver un partido profesional en el estadio. Exactamente. Básicamente, desde el tema de la economía, es que vamos a comenzar a hablar de clases populares. Brevemente, definimos las clases populares por la época y el lugar. En la primera mitad del siglo XIX, en Europa, pues, hubo muchos hombres y mujeres que comenzaron a ser parte de lo que se fue promoviendo poco a poco como las clases sociales. Estos hombres y mujeres que eran parte de las clases sociales no pertenecían a lo que hoy llamamos los dueños del mundo de trabajo, sino que simple y sencillamente eran hombres y mujeres que dependían de alguien, dependían de un patrono, y también poco a poco fueron surgiendo algunos sectores a los que se le llamó los nuevos sectores letrados, es decir, aquellos que tuvieron la oportunidad poco a poco de ir creciendo desde el tema de la educación. Como ideas principales en este primer subtema de las clases sociales, que lo encontramos, ¿verdad?, en la página 127, tenemos esto. Lo primero que hacen es compartir una lucha por los derechos ciudadanos. Estos derechos que son, como los más importantes, primariamente un acceso a espacios políticos, es decir, que se les reconozca su participación política. Segundo, que se les dé acceso a los mecanismos de sociabilidad y también a los mecanismos de organización. Y tercero, nacen lo que se conocen como tres nuevos discursos. Estos son un nuevo discurso en torno al tema de la cultura y la asociación, que esto depende de una clase alta, media o baja. Aquí hablamos, ¿verdad?, de reuniones sociales de la alta alcurnia europea, pero también hablamos de aquella reunión que se da en la calle con los amiguitos para jugar un partido de fútbol. Luego tenemos también lo que es la movilización colectiva, es el hecho de que la necesidad empuje a que el colectivo se mueva del campo a la ciudad para resolver algunas de sus necesidades básicas: alimento, bebida, trabajo, salud, educación. Y al final, pues, se crea lo que es un imaginario y un lenguaje común. Luego nos encontramos con los sectores populares. ¿Cómo es que identificamos a estos sectores populares? Los vamos a identificar haciendo referencia a los distintos grupos humanos entre los que son dueños del sistema de producción y los que no son dueños del sistema de producción o los medios de producción. En torno a esto, entonces, vamos a hablar de prácticas económicas que van a diferenciar mediante, uno, la utilización de la propia fuerza. Yo voy a trabajo, pero trabajo por mis propios medios, y también utilizando los recursos disponibles.
Ya desde la utilización de la propia fuerza y de los recursos disponibles, ya comenzamos a ver lo que sería la diferencia entre un sector popular. Un ejemplo, un trabajo que es muy digno y a mi punto de vista muy respetable. Por ejemplo, en los grandes mercados de las ciudades, hablemos de la tiendona. Vamos a encontrar a las personas que se encargan de ganarle el pan de cada día jalando bultos, jalando bultos. No es lo mismo aquel que agarra una canasta de tomate y se la echa a su espalda y camina una cuadra para ir a dejarla donde tiene que dejarla, al otro que simplemente viene, toma un carretón y le pone 5 canastas encima y las lleva al mismo lugar. Es decir, algunos trabajan con su propia fuerza, pero otros disponen de una clase de recursos para trabajar, aunque las circunstancias laborales para ambos básicamente sean las mismas. ¿Qué es lo que se busca satisfacer? Las necesidades básicas, tanto materiales como inmateriales. Pregunto, ¿cuáles son estas necesidades básicas? ¿Cómo? Alimentación, comida, decían, salud, vestuario, educación, trabajo, todas esas justamente. Entonces, son esas necesidades, que unas pueden ser materiales y otras pueden ser inmateriales. ¿Qué es lo que el sector popular entonces pretende? Ojo, buscarle una solución a sus necesidades. Luego pasamos en la página 127 a lo que son los sectores populares. La identidad de los sectores populares la vamos a conocer por las siguientes características. La primera, son diferentes, pero al mismo tiempo parecidos o semejantes. ¿Sí? Esto es una identidad propia de los sectores populares. Segundo, son abiertos, pero al mismo tiempo son cerrados. ¿Qué significa esto? A este club, ¿quiénes van a entrar? Solamente los que practican fútbol. A este club, ¿quiénes van a entrar? Solamente los que practican básquet. A este club, ¿quiénes van a entrar? Solamente los que practican X, Y, Z, deporte, labor, circunstancia, que pertenecen a X, Y, Z, calidad educativa, que pertenecen a X, Y, Z, qué sé yo, calidad ciudadana. Por ejemplo, y este es un ejemplo muy claro de esto, matemáticas. Cuando les toca matemáticas, ¿quiénes de ustedes se quedan en este grado y quiénes de ustedes se van a otro grado? Entonces, justamente, ¿no? Son grupos abiertos porque hay más personas que pueden ingresar al grupo, pero a la vez son cerrados porque hay que responder a ciertas cualidades para pertenecer a ese grupo. Son grupos que se convierten en un campo de conflicto en sí mismos. Escuchaba yo hace un par de días, en uno justamente de los novenos, que alguien le decía al profesor de matemática, profe, y también nosotros tenemos que hacer ese ejercicio, porque los que nosotros hacemos son más pesados, profe. Entonces son grupos que entre ellos mismos se convierten en un campo de conflicto. Lo siguiente, están cruzados por resistencias, presiones, imágenes propias o imágenes ajenas. ¿Cómo entendemos esto? Hey, mira vos, ¿en cuántos segundos corrió fulanito de tal los 100 metros planos? Ah, los corrió en 8.9 segundos. Uy, tengo que hacerlo en 8.8. ¿Sí? Entonces, justamente es esto, ¿sí? Justamente es esto. Yo recuerdo que el año pasado, ¿cuáles fueron los juegos que hubo aquí en El Salvador en septiembre? No sé si fueron centroamericanos. CSCAN. Me llamó la atención, por ejemplo, ver a una chica de primer año de atletismo, ¿cómo se llama? Yacir, Adriana Yacir, que me parece que corrió 150 metros en 11.2 segundos. Ahí está el video, 150 en 11.2 segundos. Entonces es justamente esto, ¿sí? Es justamente esto. Luego se integran, pero al mismo tiempo también se rechazan. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, no sé si a ustedes les pasó, pero a mí sí me pasó. Más de alguna vez estábamos jugando fútbol, por eso puse ese video, jugando fútbol en la calle y de repente decíamos, no, hey, al equipo de fulano le falta un integrante.
y de repente aparecía el leñero, el que solo pone chapinas, el que pone trancas, el que tira codazos, el que tira todo, y decíamos, hey, ¿y este con quién se va a ir? Y nadie lo queríamos. Ajá, al gol. Justamente eso, ¿no? Se integran, pero también se rechazan. Y terminamos con esto. Son grupos urbanos, pero también son grupos rurales. Entonces, esto, chicos, es muy importante. Como ya dijimos muy bien, pueden ser grupos urbanos y pueden ser grupos rurales y se identifican por esto. El grupo urbano son trabajadores formales, trabajadores informales, subempleados y desempleados. En el grupo rural están los jornaleros agrícolas, campesinos y pequeños agricultores, y encontramos también a los grupos indígenas. Cada uno de estos grupos depende también de sus propias características, sus propios procesos, su propia forma de vida y todo lo demás. En América Latina, ¿cómo encontramos estos sectores populares? Lo primero que decían, y respondieron muy bien allá a Montserrat, los sectores populares responden a una fracción de la población con más o menos acceso económico y social. Ahora bien, podemos hablar de masas populares, pero también podemos hablar de movimientos sociales. Más adelante, cuando hablemos de masas populares y movimientos sociales, también hablaremos de lo que es el nacimiento de algunos grupos políticos que crecen o se desarrollan justamente en estos ámbitos. Lo primero que debemos de decir es esto: los grupos que no satisfacen sus necesidades básicas. Sectores con ingresos bajos, proletariado o clase obrera, también sufren lo que es una desintegración social, una inestabilidad ocupacional y tienen una vulnerabilidad social muy grande, es decir, son los que más peligros corren. Según la CEPAL, ya nos lo dijo el grupo también, la tasa de pobreza en América Latina en el 2014 es de 28.2, en el 2015 aumenta. La tasa de indigencia es de 11.8, en el 2015 aumenta. El número de personas pobres crece de 168 millones, de los cuales 70 millones eran personas en situación de indigencia. Estos van a pasar aproximadamente a 100 millones en el 2015. Entonces son datos bastante graves. ¿Cómo es que se da este proceso? El tema anterior nos va a responder. Podemos subir o podemos bajar en la clase social, depende de muchos factores: economía, salud, educación, familia, desastres naturales, alimentación y todo lo demás. La falta de libertad económica, ¿a qué va a influir? Primero, es un campo asolado por la pobreza. En El Salvador no podríamos decir que hay gente, por lo menos el 90% de las personas no son personas económicamente ricas. Sí hay personas que económicamente tienen más posibilidades que otras personas, pero cuando las comparamos al ámbito económico mundial, nos quedamos muy por debajo de lo que podríamos llamar una persona rica en El Salvador. Sí existen los grandes empresarios, las transnacionales y aquellos que han hecho su pequeño imperio o su gran imperio, pero al compararlas al ámbito internacional, simplemente se convierten internacionalmente en los más pobres de los pobres. ¿Por qué? Por un campo asolado por la pobreza. Decíamos en la unidad 2, allí por el tema de la depresión mundial del 29, que puede haber mucha oferta y mucha demanda, pero si no hay economía, no hay riqueza. ¿Recuerdan? Ok. Luego pues se proponen ante este aspecto soluciones, una integración de la economía en el mercado internacional, como que sería el paso a dar para que la economía en los países comience a surgir y estos sectores populares también de alguna forma se vean beneficiados por. Cuando hablamos de los sectores populares y las desigualdades, también vamos a tomar en cuenta algunos aspectos. Lo primero, pertenecer a varios grupos, y esto puede afectar mucho. Un grupo étnico, un grupo racial o simple y sencillamente una desigualdad cultural puede ser una diferencia o una desigualdad entre los sectores populares. Segundo, dimensiones de la desigualdad. Aquí podemos hablar de familias de bajos recursos,
bajo acceso a una educación de calidad, por consiguiente bajo rendimiento académico y una imposible posibilidad de una educación superior y el rendimiento escolar. Estos jóvenes también va a llevar a que reconozcamos entre estos a los que están mal y a los que están peor. En latín, cuando se habla de la palabra malo, se identifica como con 3 palabras: malus, peior y paupérrimos. Es decir, los que están mal, los que están peor y los que están más peor, por decir algo, ¿no? O sea, los paupérrimos. Esto básicamente lo cumplimos nosotros. Una de las quejas más habituales es: profe, no hombre, ¿y por qué me dice eso a mí si yo soy pobre? Pero por lo menos paga teléfono, paga luz, paga agua, alguno que otro pues tiene su carrito, aunque funciona a patadas, pero tiene carrito, ¿sí? Y luego dice otro, vos decís que soy pobre, yo soy pobre, mira, yo ni casa, yo por lo menos alquilo y viajo en bus. Pero hay otro que le viene y le dice, y vos decís que soy pobre, y disculpame, yo soy pobre, yo vivo en la calle, no tengo comida, no tengo trabajo. Entonces existen estas desigualdades, ¿no? Cada una de estas circunstancias. Uno solo se dice que es pobre porque nadie es pobre que quiere ser, ¿sí? Porque uno que son, usted puede decir, soy pobre en economía, pero soy rico en conocimiento. Va interesante lo que Rosy dice. La pobreza económica tiene una solución: la educación. Yo puedo ser económicamente pobre, pero puedo ser muy rico en conocimiento. Cuestión que me puede sacar de la pobreza económica. O sea, como decíamos en el tema pasado, no está escrito en piedra. Y luego pues lo que es el círculo vicioso de la desigualdad, que básicamente gira en torno a estas características. Una relación economía-política. Dime con quién andas y te diré qué trabajo vas a conseguir. Una representación de la influencia. Mira, quiero que pongas a este en aquel puesto y que despidas a aquel. Un apoyo del cambio colectivo. Ya no queremos más a esta gente, mejor cambiemos a ver cómo nos va. Y valores morales y éticos que son muy importantes en el desarrollo de lo que serían los sectores populares y también en la superación de la desigualdad social. Entonces, estas son, chicos, como las características principales y las ideas centrales de esta temática, que verdaderamente es una temática muy profunda. En sociología, en la universidad, cuando ustedes estén allí, pues van a pasar 1, 2 o hasta 3 semestres hablando justamente de esto y todas sus características. Hemos trabajado estas actividades. Quien no las ha terminado, por favor, termínelas. Y por favor, en su casa, vamos a la plataforma Santillana, trimestre 2, unidad 3, recursos adicionales, y resolvemos estos 3 recursos. Latinoamérica, corazón del mundo popular, organización y reconstrucción del tejido social y sectores populares en la actualidad. El número 3. Muy bien, jóvenes, gracias entonces y nos quedamos hasta acá.